Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Después de una jornada laboral, acá estamos de nuevo y podemos tener este momento para poder compartir algo que Dios nos quiere decir en esta noche, ¿no? En esta tarde. Y el tema que quería hablar con ustedes me parece un tema bastante apropiado para el momento que estamos viviendo. Y le puse por título recarga de energía, recarga de energía. Y bueno, empecé a pensar un poco y como subtítulo, ¿no? Recarga de energía. Como subtítulo, ¿cuál es nuestra fuente? ¿Cuál es nuestra fuente? ¿No? Energía, fuente, a ver, me van viendo más o menos hacia dónde vamos apuntando. Hay, para graficar un poco, hay aparatos eléctricos, ¿no? Tenemos muchos aparatos eléctricos en casa, lo que se nos ocurra, ¿no? Y esos aparatos eléctricos necesitan alimentación. Alimentación. Entonces, esa alimentación requiere de energía eléctrica. Y esa energía eléctrica muchas veces puede ser la fuente de donde proviene la energía, puede ser energía solar, por ejemplo. Otra fuente de energía puede ser un acumulador. Un acumulador, por ejemplo, en un auto es una batería, y también en un montón de artefactos también pueden ser baterías, ¿no? O una pila, las pilas, ¿no? Son otra forma de, otra fuente. La red eléctrica, ¿no? Es otra fuente de energía, etcétera, ¿no? Por eso pensando en los aparatos. Ahora pensamos un poco en el cuerpo humano y pensaba cuál es la fuente de energía, ¿no? Y el cuerpo necesita también una alimentación, pero en vez de alimentación eléctrica, alimentación de nutrientes, de cosas importantes, ¿no? Entonces hay una división, supuestamente, esto para figurar nada más, para ilustrar un poco nada más, ¿no? Están, dicen, las grandes divisiones, ¿no? Los macronutrientes y los micronutrientes. ¡Wow! Los macronutrientes habla de los carbohidratos, de las grasas, ¿no? De las proteínas, y lo que son los micronutrientes son los minerales, las vitaminas, de otro tipo de alimentación. O sea, el cuerpo necesita todo esto que decíamos recién, ¿no? Necesita de grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, proteínas, todo esto, ¿no? Para que pueda funcionar. Bien, eso es a modo de preámbulo. Ahí arrancamos la cosa. Ahora tenemos eso en mente, tengamos eso en mente. Y ahora sí vamos a meternos de lleno en esto, ¿no? Y pensaba en Efesios. Justamente había leído un devocional hace unos días, y algo de esto, no decía específicamente el devocional esto, pero me llevó a pensar en esto, ¿no? Y es interesante cuando uno ve Efesios. Pablo está escribiendo una carta, y esta carta la está escribiendo, esto es importante también, ¿no? Entender el contexto. Pablo está escribiendo una carta, y esta carta, ¿desde dónde la escribe? Es una de las famosas cartas de la prisión. O sea, Pablo estaba preso, estaba en la cárcel cuando escribe esta carta. Tanto Efesios como Filipenses, como Colosenses y Filemón fueron escritas desde una prisión. Esa prisión estaba en Roma, él estaba en Italia, estaba preso ahí en Roma. E insisto, entendamos el contexto en el cual va a escribir esta carta. Y esta carta, según hay un estudioso, que es Rairi, un teólogo, y él divide la carta en dos partes. En una parte que habla de la posición de los creyentes y la práctica de los creyentes, ¿no? Vamos a acordar de estas dos palabras. Una empieza con P y otra empieza con P. La posición de los creyentes y la práctica de los creyentes. No solamente Ray la divide de esa manera, sino que hay varios estudiosos de la Biblia que
de acuerdo a como habían estudiado y demás, ven como que están centrados en estos dos grandes temas, ¿no? Obviamente si empezamos a desmenuzar, vamos a encontrar muchísimos puntos, vamos a encontrar muchísimas lecciones, ¿no? Como toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Y fíjense algunos detalles. Por ejemplo, primero decíamos que hablaba de la posición, ¿no? Habla de la posición. Y la posición de los creyentes. Entonces, por ejemplo, uno puede leer acá en Efesios, el capítulo 1, versículo 3, dice, nos bendijo. Dice que Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre nos bendijo. O sea que tenemos una posición de que estamos bendecidos. Nos bendijo. Si seguimos leyendo vamos a encontrar, según nos escogió. Somos escogidos. ¿Cuál es nuestra posición? Escogidos. Seguimos mirando. Y voy a ir salteando, ¿no? Porque ustedes después pueden hacer un estudio más profundo y van a encontrar, pueden remarcar todo esto. Pueden decir, a ver la posición, ¿cuál es mi posición? Uy, mirá, me bendijo, me escogió. Dice que habiéndome predestinado para ser adoptado. Somos adoptados. Antes estábamos lejos y fuimos adoptados por el Padre. Nuestra posición. No solamente en el capítulo 1, en el capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que nuestra posición es una posición de somos revividos. Nos dio vida, estábamos muertos y nos dio vida. Nos dio vida. 2.8. Este versículo más que conocido. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe, no de vosotros, porque es un don, es un regalo de Dios. Somos salvos. Nuestra posición es que somos salvos. Así que bueno, tanto les dije, ¿no?, que estaba dividido en dos partes esta carta, y la primera parte habla de la posición, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y el capítulo 4, 5 y 6 nos hablan de la práctica. O sea, primero te cuenta, Pablo te dice, mira, vos sos así, 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 así. Así que entonces tenés que hacer todo esto. Te muestra todas las bendiciones. Las bendiciones. Se nos vienen a la cabeza himnos, ¿no? Bendiciones, ¿cuántas tenés ya? ¿Cuántas bendiciones tenés ya? Y justamente la segunda parte habla de la práctica. O sea, bueno, tenemos toda la teoría, sabemos nuestra posición y demás, pero vamos a poner en práctica. Entonces va a ir diciendo Pablo, os ruego que andéis. 4.1. ¿Cuál es la práctica? Que podamos andar. ¿De qué manera? Como es digno. Pero nos llama a la práctica, a andar. A andar. En el versículo 2, soportándonos unos a otros. De vuelta a la práctica. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. ¿Cuántas veces yo soy de tropiezo? O cuántas veces me pasa que no lo soporto, o no soporto a tal persona, o no me soportan a mí. Tenemos que soportarnos unos a otros. 4.17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis. También como nos dice cómo debemos andar, nos dice también otra práctica, cómo no debemos andar. Y dice, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, etcétera, etcétera, ¿no? Otra práctica. Capítulo 5, versículo 1. Qué lindo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Otra práctica, ¿no? Ser imitador. ¿Pero qué? ¿Imitador de quién? De Dios. Copiar los buenos ejemplos.
copiar esos buenos ejemplos. Otro, vamos a bucear un poquito más, ¿no? Nos sumergimos en la palabra y dice, capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bien, entonces, decíamos que esta es la parte práctica, digamos. La parte práctica. Entonces, tenemos en mente recarga de energía, cuál es nuestra fuente, y vimos el contexto, vimos cómo está separado de Efesios, y que este punto que vamos a ver, para poder dar, digamos, una respuesta a cuál es nuestra fuente, tiene que ver con la parte práctica. Entendemos, obviamente, nuestra posición, pero tenemos que hacer algo en la práctica. Y ¿saben qué? Para entender esto, ahora vamos a ver dónde apuntamos, pero Pablo tiene en mente, cuando habla del capítulo 6, tiene en mente una batalla. Y no para atacar, no para que salgamos nosotros a atacar, sino que generalmente, fíjense que dice, para que podáis estar firmes, ¿no? Versículo 11. O sea, estar firme, hacerle frente. Versículo 13 dice, para poder resistir. Para hacer frente, para resistir. Y dice, estad pues firmes. De vuelta, o sea, es una batalla no para atacar, sino para hacer frente, para resistir, para estar firme. Volvamos entonces al tema de la fuente de energía. Dice el versículo 10, este va a ser el versículo clave para nosotros. Entendemos el contexto que estamos viviendo, las situaciones, las angustias, los problemas, no son de ahora. Durante todo el tiempo, desde que Adán y Eva, ¿no?, pecaron y se introdujo el pecado, a raíz de eso entró la muerte, y a raíz de eso entraron todas las dolencias, todos los temas complejos, ¿no? Y no es que el ser humano ahora está más, tiene más, ¿cómo decirlo?, no está ni más ansioso, ni está con más problemas, sino que siempre los hubo. Hay pruebas, problemas que quieren que yo no le alabe, dice una canción, ¿no? Y eso era antes del COVID. Porque cada día tiene su propio mal. Dice que basta cada día su propio mal. Y decía, volvemos a pensar en esta fuente de energía, ¿no? Y el versículo clave, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una palabra que se usa acá, una palabra de griego, que es algo así como kataió. Y quiere decir aumentar en vigor. Aumentar en vigor. Y el vigor es la energía vital, se dice. Aumentar en la energía vital. Aumentar la energía vital es la palabra que está justamente en Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé, dice, por esta causa, versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, ¿quién? El Padre, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. El ser fortalecidos con poder. Fortalecidos con poder. También lo podemos encontrar, esta misma palabra, esta acepción de la palabra en Lucas. ¿Se acuerdan ustedes? Mateo, Marcos, Lucas. Cuando arranca Lucas y habla del Señor, ¿no?
Lucas capítulo 1, versículo 80, ¿se acuerdan? Decía, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. También en el capítulo 2, versículo 40, fíjense cómo Lucas capta esta idea, ¿no? Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño se fortalecía, se fortalecía. Y hay otra excepción de la palabra que es en dunamo. Esto es a modo anecdótico porque interesante la connotación de esa palabra, que es dar fuerza. Dar fuerza. Y justamente, como que lo dice la misma palabra, ¿no? Fortaleceos. Tomen fuerza. Tomen fuerza. ¿En qué? En el Señor. La única manera de tener fuerza, de afrontar las distintas situaciones adversas de nuestras vidas, es haciéndonos, agarrándonos, como así, agarrarse del Señor, y ahí es donde vamos a obtener la fuerza, la energía, la fuente de energía inagotable. Efesios capítulo 6, versículo 10, esta palabra, ¿saben dónde aparece esta palabra también? Esta acepción del griego, Filipenses 4:13, muy conocido, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi fortaleza está en la unión con Cristo. Primera Timoteo también. Primera Timoteo capítulo 1. Versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció. No tenemos fuerzas por nuestros propios medios. Tenemos nuestra fuerza en Cristo Jesús. Nuestra fuerza está en Dios. A veces nos confundimos, ¿no? Pensamos que por hacer gimnasia tengo fuerza. Y la fuerza, la energía, viene del Señor. La energía que nos ayuda en estos tiempos de dificultad y demás es el Señor. Ahora, quizás una pregunta para que pensemos un poquito. Fíjense, ¿por qué aparece el versículo 10 antes del 11? Es una pregunta media obvia, ¿no? ¿Por qué aparece el 10 antes del 11? No, ¿por qué el número no? ¿Por qué aparece el concepto del 10 y después el otro? Dice, por lo demás, hermanos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Punto. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, y sigue, ¿no? Y después tenemos la descripción de la armadura y demás. Qué interesante porque no sirve de nada. O sea, fíjense que esto es una ilustración, pero es interesantísimo el concepto que queda. ¿De qué sirve, si ustedes se ponen a pensar, una persona que se pone una armadura si no tiene fuerza? ¿Cómo va a levantar la espada? ¿Cómo va a levantarla? Va a arrastrar a la espada. No va a tener fuerza. Imagínense, yo me imagino en una armadura medieval, por ejemplo. No vamos a pensar en la armadura romana, que es la que describe acá, pero imaginémonos por un ratito esta figura, ¿no? De esa armadura medieval. Ya era pesada de por sí. Y encima tengo que llevar una... qué complicado todo, ¿no? Pero fíjense que es sabio, que es Dios, que quiso que aparezca primero. Hermanos míos, primero fortalezcámonos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y ahí, una vez que estamos fortalecidos en el Señor, pongámonos la armadura. Concluimos. La fuente de energía es la fuente inagotable, es una fuente que no se agota. Y sigo pensando en ilustraciones yo, ¿no? Cuando hablo de fuente, puedo pensar en este tipo de fuente, ¿no? Que decíamos recién, la fuente de alimentación. Pero también viene a mi mente una fuente de agua, ¿no? Una fuente de agua, una fuente inagotable. La fuente inagotable, ¿qué pasa? Porque es inagotable, porque no se agota. No se agota. Lamentablemente, por más que
salgan nuevas baterías de litio, de esto y de otro. Santi me dice, papá, salió un auto con esta batería que están desarrollando y dura más, y la carga, y los materiales que están usando son fantásticos, pero se agotan. No existe una batería que no se agote nunca, salvo la batería celestial, que es la batería de nuestra unión con Cristo, de nuestra unión con Dios. Es donde nosotros podemos ir a recargarnos de energía. Es una fuente inagotable, una fuente que nos alimenta, que calma nuestra sed, que nos da vida, y termino. Y me acuerdo de Juan capítulo 4, cuando esta mujer samaritana va al pozo. El Señor le dice, dame de beber. Y empiezan a conversar y termina diciendo, si supieras quién te pide el agua, quién es el que te dice, dame de beber. Y le dice, yo tengo un agua, estoy transliterando, ¿no? Yo tengo un agua. O sea, del agua que sacamos de ahí, el que toma después vuelve a tener sed. Pero del agua que yo le daré no volverá a tener sed nunca más. Nunca más. Y qué lindo poder recordar esto. A veces nos olvidamos. A veces nos olvidamos. Que tenemos que acudir a Él. Acudir a Él. Y de pensar en Él. Pensar en... No puedo estar así, ¿no? Así como, y estoy medio. ¿Eso por qué? Porque me olvidé. Porque se me olvida, Porque se me olvida de que jamás me dejaste a la deriva, dice otra canción, ¿no? Porque se me olvida de que tengo que fortalecerme en el Señor y en el poder de su